cultural y gastronómica, las naciones que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo en los años venideros. Ese es el concepto del presidente en materia turística, en el que nos dijo: hay que cambiar, ya no hay que ver tantos paraísos turísticos conviviendo con infiernos de marginación. Hay que ser más parejo con la gente. Hay que hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Ahora sí viene la siguiente. Siempre cuando uno está en algún lugar, pues tiene que poner un punto de referencia para ver si avanza o retrocede. Entonces, a manera de punto de referencia, pues es cómo recibimos la actividad turística. En la siguiente pueden ver ustedes que el turismo ocupa la cuarta posición con el 8.6, por abajo de comercio, industria y manufactura, servicios inmobiliarios, aunque no se pone la que realmente deja este año 55,000 millones de dólares, que son las remesas de los 36 millones de mexicanos, que además yo los llamo héroes mexicanos, que dejan para beneficio de la población. Había 4.5 millones de empleos directos y prácticamente el 8.9 del empleo nacional. ¿Cómo recibimos al sector? Pues les dije yo, a ver, ¿cuánto había de presupuesto del 2012 al 2018? 54,000 millones de pesos, que era el presupuesto federal, dividido para Secretaría de Turismo, Fonatur y el Consejo de Promoción Turística. Al cierre del 2018 nos encontrábamos en el lugar 7 en materia de turismo de internación, con 41.3 millones de turistas. Esa cifra es la que siempre se decía en las declaraciones políticas: estamos en los top 10. Y ahí era donde pues, prácticamente se hacía creer que ya éramos la gran potencia, pero la potencialidad se mide por el aspecto económico. Cada vez que cuando yo era presidente nacional de los hoteleros decían: pero estamos en el lugar 17, esa no es gran potencia. No gustaba que diera yo esas cifras, porque era casi 70. Lugar 17 en captación de divisas con 22.500 millones de dólares. Pero si nos vamos todavía más a fondo, estábamos en el lugar número 40 en gasto per cápita. ¿Qué quiere decir? Que inversiones de 15, 20 millones de dólares se terminaba vendiéndolo todo incluido en 150 dólares. Todo incluido. ¿Y qué veíamos en la piscina? Gente tomando cerveza 3 horas y no se paraban ni a baño. Es decir, esa es la realidad. Yo estudié turismo y siempre hice esa crítica. Había que fomentar un turismo de internación de alto nivel socioeconómico y cultural para evitar la transculturización de la población y dedicarse al turismo interno como turismo de masas. Entonces, ese era el panorama. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, lo primero que vimos era que había un exceso de concentración. El 92,5% del total del turismo de internación, 91.3, iba solamente a 6 lugares: Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey. Y el 67.6
solamente se dependía de dos lugares, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ahí no se necesita ser ni genio ni estudiar turismo. Es cómo se resuelve: exceso de concentración, diversificación. Dependencia, cuando hay 253 plazas de vocación turística, crear nuevos productos, pero también ser más originales. Porque en uno de mis libros digo que el turista es un ser muy especial, porque ve, oye, observa, inquiere, dialoga, nota, compara, reflexiona. Y cuando llega a su lugar de origen, va a darle su opinión, ya sea para bien o para mal, a sus compañeros y amigos. Entonces, había que iniciar un programa que rompiera los esquemas y vicios acumulados por años. Si bien es cierto que sí hubo un desarrollo y que también se creció turísticamente, se llegó a crear lo que yo llamo el síndrome Akenatón. Akenatón, aquel faraón egipcio, esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón, que cuando llega al poder dice: yo soy el sol, soy Ra. Aquí, borrón y cuenta nueva. Ese mismo síndrome existió con los Akenatones mexicanos. ¿Quién hizo Huatulco? Tal presidente. Y empezaron con la autopista: llevan 80 kilómetros, me la cancela, por favor. Ya no se consolidaba lo existente. ¿Quién hizo Loreto Lopolón? Tal, hasta ahí me lo deja. Caray, 36 años para no detonarlo, ni crear comunicaciones. Vamos a crear ahora la escalera náutica. Pues vamos a meter dinero, infraestructura. Llega el siguiente: ¿quién pretendió hacer eso? Me lo cancela. Y así no tuvo el desarrollo que se esperaba de la consolidación de los polos turísticos, sino que quedó inconcluso mucho. Entonces, el plan de gobierno lo dividimos en dos. Por un lado eran programas estratégicos para detonar el turismo con algo novedoso, y por el otro lado hacer un inventario de todos los millones de dólares que se invirtieron y que no se concluyó. Y ahora les daré ejemplos. Ese es prácticamente la solicitud de los prestadores y de la campaña que fue recogida, pues ahora sí que en 3 campañas, pero la tercera fue la vencida. Y se traduce en el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí el Plan de Gobierno. Desde luego, siempre hubo el acompañamiento de la crítica. La crítica es bienvenida, siempre y cuando haya propuestas realistas. ¿Cuáles eran las viejas fórmulas? Concentración del turismo en pocos destinos, convivencia entre la opulencia y la miseria, mano de obra barata, masividad y mercantilismo, dispendios, uso intensivo de recursos naturales. Se comieron las dunas y cuando viene el ciclón se llevó la arena. Y luego papá gobierno, éntrenle con $250,000 para ir a rescatar cada playa de cada hotel. Alta dependencia de mercados, como lo señalé, campañas costosísimas de promoción, una laxa normatividad, exenciones fiscales y nula diversificación. Ahí los impactos negativos generados fueron los siguientes: alteración de la vida local, saturación de destinos. Por ejemplo, Cancún. Pues si Cancún fue hecho cuando se puso la primera piedra en 73 para tener no más de 30,000 cuartos de hotel, se fue cambiando el piso hasta salirse de la capacidad de carga en temporadas altas a vuelta de rueda, la única avenida principal. Ahora
del pueblo y desigualdad social. ¿Cómo es posible que cada vez se fue contratando gente más lejana, que hacía 3 horas de sus lugares, de sus casitas, para que el gerente diga: te quiero ver a las 7 de la mañana, bañadito y sonriente, con 3 horas también de camino? Pues también había que hacer, no nada más el Tren Maya que nos critica. El Tren Maya va a tener 20 estaciones turísticas, pero 14 paralelos, con trenes especiales, para que el trabajador, que es lo más importante, el factor humano, llegue dignamente a su trabajo en menos de 1 hora. Y en la noche, en lugar de 2, hagan 1. Y de esa forma también haya equidad y el beneficio de la actividad turística permee en toda la población. Esa es parte de la esencia de la nueva política turística. En la siguiente página vemos que los efectos de la pandemia, para eso les digo, eso fue algo muy interesante. Después de tanto luchar, porque de que siempre uno se lo pone en la mente, y voy a ser secretario, pero total, mi secretario fue el momento más crítico en la historia de México. El 2019, pues, quitar dependencias, pues costó muchas críticas. Cortar personal, o quitar aviones, rentas de aviones, también rentas de carros últimos modelos blindados y comitivas de más de 50 personas y una serie de asesores y muchos gastos y dispendios. Pues obviamente desde el momento que se recorta surgen las críticas. Ese fue el 2019, hasta cuando se les ocurrió tomar la página, pretender ridiculizar diciendo que en inglés decía yo que Nuevo León era New Line. Entonces había que aguantar la vara. Primero fue la barrida que llamamos nosotros para poder ser más ágiles. En lugar de asesores, pues mis directores generales todos son especialistas en la materia. En lugar de 3 subsecretarios tengo uno que habla 4 idiomas, ya fue diputado 2 veces, senador, fue cónsul general y tiene doctorado en Derecho y en Asuntos Internacionales. Ese es mi asesor, que es el subsecretario. Y los directivos generales, pues obviamente es poner a la gente en su lugar para poder trascender y poder lograr objetivos concretos. Entonces, ya teníamos todo armado, a pesar de las críticas del 19, ya teníamos listo el tianguis. Pero la política era más específica. Durante la transición, que duró 4 meses, y ahora ya se cambió la Constitución y van a ser 2, nosotros habremos de concluir el 30 de septiembre del 24, y el nuevo presidente, pues obviamente tomará posesión el 1 de diciembre. Son 2 meses. Pero cuando eran 4, me dediqué a invitar a todos los gobernadores, a uno por uno. Mi esposa me hizo favor de coordinar las comidas con ellos. Iba yo conociéndolos y a cada uno les iba yo diciendo qué era lo que yo pensaba y hacia dónde podríamos ir en cada lugar. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, aquí, una vez que se toma el puesto, hay que olvidarnos de los colores, hay que trabajar por México. Le toca a Mauricio Vila Lozano, de otro partido. Dicen, ¿qué vamos a hacer? Digo, la única forma de dar una sangoloteada y fortalecer Yucatán es con un tianguis turístico. Pero resulta que ustedes no cumplen, les falta 10,000 metros para que cumplan con
la parte ascendente que se ha tenido año con año. Y me dice, lo voy a hacer, yo cumplo, soy un hombre de palabra. Y le dije, yo también. Se hace la obra, se le da el tianguis. Obviamente, dentro del plan era consolidar 2 pueblos mágicos y él tenía la idea de las aldeas mayas para crear nuevos productos. Vamos haciéndolo y fue muy exitoso. Hoy Yucatán es el 4º lugar en inversión turística. Y aprovechando el viaje le dije, tienes el mejor producto desaprovechado. Se llama Armando Manzanero. Dice, yo lo conozco, yo también. Lo invitamos a comer. Le dijimos que si quería ser tan gentil de donarnos o a consignación, él sigue siendo el propietario para su museo. Lo primero que dice don Armando, vaya hasta que se acuerdan de los vivos, porque en este país solamente veneran a los muertos. En ese momento hicimos el plan de acción, hablé con un buen inversionista, lo pusimos en altavoz, se logró el museo de Armando Manzanero. Vamos para narrar el lugar, había una nueva plaza, donde 2 hoteles, feria gastronómica, etc. Y a propósito, le digo a Víctor, aquí está, director de turismo, le digo, ven con Pastrana, el vicepresidente, buen amigo mío, paz descanse, los invito a que vean, porque vamos a revelar la estatua de Manzanero y dar a conocer la creación del museo. Te pido un favor, pon el turibús, era de los que habíamos desechado, porque en México dimos un impulso tremendo a la transportación turística con turismos. Fueron, se sentaron, despedí, se sentaron, enfrente del gobernador de Manzanero, le dije, bueno, ya que vamos a revelar, aquí está con nosotros el titular que estuvimos, con quien trabajamos mucho cuando yo era secretario de Turismo en la Ciudad de México. Y le quiero pedir un favor muy grande, para ir en tono, cuando se inaugure este museo, pues un turismo nuevo, con una buena nueva ruta de la nostalgia de Manzanero. Y aquí el señor Manzanero ya desapareció en Brandearon. Entonces, pues accedieron y así es como se integró parte del producto. Entonces, ya teníamos todo listo. Yo tenía para cada estado, cuando el 11 miércoles del 2020 amanezco con un cubetazo de agua helada con hielo. La Asociación Mundial para la Salud declara el COVID-19 pandemia. Se empiezan a cerrar vuelos, se empieza a haber un caos, se traban más de 650 mexicanos en Cusco. Entonces, el primer protocolo fue cómo sacamos a los extranjeros y cómo repatriamos a los de afuera, a los nuestros. El presidente lo primero que dijo fue, tranquilos, a ver, no se van a cerrar los vuelos internacionales. Por otra parte, se me queda viendo, el sector turismo tiene que ser el primero en hacer los protocolos, con el lineamiento de la Secretaría de Salud. Invité al sector privado, a los presidentes de cúpulas, para que nos ayudaran a hacerlo lo más pronto posible. El resultado fue que fue el primer país de América Latina integrado. Pero también hubo el recurso para el apartado de las 5 farmacéuticas para tener prioridad en la vacuna. No cancelamos el tianguis, hicimos el tianguis digital. Llegaron a más de 60 países vía digital. Y mantuvimos estrecho contacto con los turoperadores emisivos a través de Zoom, con videos subliminales. A partir de ese momento ya nos dimos cuenta que vino una caída tremenda del turismo a nivel mundial. El mundo cayó 73%, las potencias
20 que compiten con México desde la óptica económica, del 84 al 88%, México 46%. Por ello fue el primero en recuperarse. Sorpresivamente, nos fuimos al tercer lugar en el 2020, por abajo de Francia e Italia, y el año pasado, abajo de Francia, y el noveno en captación de divisas. Quiere decir que dentro de las crisis nunca hay que ver el vaso medio vacío, hay que verlo medio lleno. Todo se puede, todo es mente en la vida. Nada más que hay que estar de chillón. Entonces, vamos a salir adelante. Y si después de luchar, yo tengo 51 años, empecé en turismo en 71 como bellboy del Hotel del Paseo, y finalmente llego a mi sueño con Andrés Manuel, y nos toca ese momento, pues vamos a ver de cómo nos toca, pero vamos a sacarlo adelante. Nada es imposible. Todo tiene solución menos la muerte. Vamos adelante. Y por eso a la usanza de las crisis recurrentes, el rescate de las empresas, que no me la platique. Yo fui presidente de los hoteleros. Cuando el error de diciembre, allá en Palacio hacen un gran evento y el entonces secretario de Hacienda dice: se ha canalizado $1,000 millones para el rescate de la pequeña y mediana empresa hotelera. Y llaman a uno, yo le dije: estás prestando. Estaba feliz con un cheque de 6 millones gigante. Pero lo que no sabía es que no era regalo. Había que cumplir con una serie de requisitos, un mamotreto de este calibre, que lo único que faltaba que preguntaran era incluir la futura acta de defunción. Entonces, señores, cuando llegábamos a los bancos, aquí está mi dinero, ustedes no son sujetos de crédito. Y ese dinero siempre se canalizaba a los que levantaban la manita. Un grupito que levantaba la manita para decir: vamos a hacer una promoción internacional que cuesta 48 millones, Cirque Soleil. ¿Están de acuerdo? Sí. Sale el dinero. Vamos a subsidiar a toda la empresa privada en los deportes. Adelante. Y de esa forma se hacía como que se gobernaba y nosotros se hacían como los gobernamos. Cuando quitamos esos subsidios, crítica tremenda. ¿Cómo es posible que bestias quitarle 45 a la Fórmula 1, quitar el abierto de tenis, de golf, de eso? No pasó nada. Ya se firmó luego convenios de 25 de Fórmula 1. El abierto de tenis, en lugar de subsidiar, mejor negociamos con el dueño del Mundo Imperial, que tenía un terreno precioso porque compró el Princess y el Fermo. Vamos a hacer un estadio digno, porque el de abiertos de tenis era para 2.500 personas. Aplaudían y se movía el estadio. Ahora tienen el gran estadio de tenis, donde no nada más va a ser el abierto, sino hay 25 contratos, 22, para eventos de gran envergadura. Es decir, es diferente óptica de hacer las cosas. Eso fue como no hubo endeudamiento, se decidió apoyar a los de abajo para evitar una desestabilización, y a partir de ese momento se recupera la actividad turística. En otras palabras, México ante la crisis generada por la pandemia, intereses privados, México decidió no endeudarse. Intereses privados, inmediatez, acciones momentáneas de corto plazo, desesperación, mejor optamos por. La Secretaría de Turismo optó por la solidaridad, la gradualidad, futuro con visión, seguridad, responsabilidad. De esa forma salimos adelante. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Pues ya se la dije: la no restricción
exposición todos los puntos que les comenté, que dio como resultado el que tuviéramos una contracción del 46 contra la competencia. Ese es como se dio a nivel internacional. Muchos tienen o parientes o amistades en España, en otros lugares de Europa. Cuando el adulto mayor aquí en México teníamos nuestra segunda vacuna, muchos países desarrollados no tenían ni la primera. ¿Cuál fue el impacto de la política implementada por el gobierno de México ante la pandemia? A ver, vamos por ejemplo a escuchar lo que dijo el presidente mundial de Marco. A ver. Yo creo que las medidas que implementó el gobierno es un ejemplo de la prueba más. Él es el de Iberoestat, el presidente. Porque desde el punto de vista turístico, de aceptación turística y de aportación de visitantes, México ha estado en primera línea de toda nuestra carrera. A ver, vamos ahora sobre lo que dijo el presidente de Mario. Honestamente, hemos visto países que se cerraron en la pandemia y afectó trabajos de gente, muchos negocios se fueron de quiebra. Y en el caso de México, fue increíble porque nuestro número subió y en los resortes de México subió más alto que estaba antes de la pandemia. Y ese creció, creo, también con... A ver, vamos a ver qué dijo el presidente mundial de Meliá. Y ya está. 47 países que están presentes en el a nivel mundial, la recuperación más rápida a nivel turístico se dio en México, y eso se debe a esa colaboración público-privada, establecer los protocolos de forma exhaustiva y vender seguridad. Y entonces esa venta de seguridad... Con eso es nada más quería que vean lo que opinan los presidentes mundiales que caremos. En la siguiente página, yo he tratado de dividir las etapas de desarrollo turístico de México, de 1930 a 74. Es decir, debería yo de hablar de 1929, que es cuando don Emilio Portes Gil, en su valioso interinato, crea la Comisión de Turismo, que es el primer órgano del Ejecutivo Federal encargado de guiar y orientar la política turística nacional. Hoy Secretaría de Turismo creada en el decreto del 1 de enero de 1975. Pero aquí me remito a esos datos para decir de 30 a 1974 fue un crecimiento anárquico, es decir, un Acapulco donde estaban todos los hoteles bonitos, cruzaba uno la calle, la costera y la pobreza. Y así se dio Mazatlán, Puerto Vallarta, en donde había opulencia y miseria. En ese momento se decía opulencia y miseria. Posteriormente viene la etapa de 1975, ya con la creación de la Secretaría, al 2018, donde se funda el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que es la creación del Infratur, Fondo de Infraestructura, con don Antonio Enríquez, que lo fusiona con el Fondo de Garantía, hecho por de los centros integralmente planeados. En aquel momento ya se llevaba la política en España de planeación con la Costa Brava, donde se tenía que hacer los 5 o 4 elementos de la planeación, zona urbana, agropecuaria, comercial, hotelera, etc., que México lo retoma y surge en el plan 82-88 lo que es el sistema de planeación iniciado por Rosell, porque fue el creador del SINPLANTUR, Sistema Nacional de Planeación, pero que lo consolida desde Fonatur, Antonio Enríquez Sánchez. Entonces, ahí surgen los centros integralmente planeados, que si se hubiera consolidado de acuerdo a lo planeado, otra cosa hubiera sido, y no vender en $150 todo incluido. ¿Por qué? Porque ahí entró el síndrome Akhenaton, ahí fue el borrón y cuenta nueva. Llegó el momento que hasta se le compra de un partido a otro, un rancho a un
Entonces, a ese grado llegó lo que fue la planeación, que no siguieron los lineamientos de don Antonio Enríquez Aviña, el único secretario que ha durado 6 años y que fue el fundador del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, fundó Infratur, Fonatur, posteriormente fue subsecretario de Turismo, secretario de Turismo y 2 periodos secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Por ello le tengo un salón museo a Antonio Enríquez Aviña, con quien tuve el honor de ser su director general de normatividad y capacitación. No se siguieron los lineamientos de la planeación y se llegó a ese síndrome. Por ello, a partir de la nueva etapa, entra la nueva etapa, que es la política que estamos haciendo. La transición de objetivos, el crecimiento económico, lo hemos analizado como un desarrollo con bienestar. La explotación del patrimonio por una conservación del patrimonio. La saturación de destinos con desarrollo regional. Enfoque mercantilista por un enfoque democrático. Concentración de capitales por calidad de vida de los mexicanos. Dependencia de mercados por diversificación turística. Desarrollo desequilibrado y desigual por un desarrollo local sostenible y alteración de la vida local por conservación y respeto a los derechos de las personas. Aquí tenemos varios programas, por ejemplo, proyectos estratégicos que yo llamo del presidente. El Tren Maya. En el Tren Maya, por ejemplo, pues es el ejemplo de desarrollo regional para beneficiar a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, que están depredando la selva. Y el otro día vi una fotografía con una viga que atraviesa a donde había unas cavernas con aguas azules. Estamos usando nosotros trajes. Si les hubiera ocurrido meter una vía así, pero pusieron una trave. También se les olvida que pues prácticamente ya existía el tren del sureste. Lo que pasa es que ese no lo vio Cedillo, sino también lo concesiona Estados Unidos, porque acuérdense que ahora Cedillo es empleado de Union Pacific. Ese eran los gobernantes de patrias que tuvimos que frenar, porque no era justo para una generación que les quitaran el patrimonio de este país. Doy la concesión y luego termino y me voy como member of the board arriba de $50,000 al mes. Y nos quedamos sin ferrocarril. Solamente el Chepe, que además nos hicieron favor de volver a cambiar el horario porque lo habían puesto en la noche, y el Tequila. Entonces lo único que hicimos en ese gran tramo fue quitar la vía antigua, quitar las durmientes de madera por la vía de especificación. No se cortó ni un trébol. Luego, para llegar de Mérida a Cancún, fue por la autopista, en donde se creció por el derecho de vía en otro carril de ambos lados y por el centro pasa. Luego, por la parte de la Riviera, donde nos pidieron los hoteleros que si lo hubiéramos hecho en un segundo piso hasta llegar a Chetumal, hubiese causado muchas pérdidas después de esta pandemia. Se hizo a donde no es selva ni es manglar, es zona baja, no es selva, no hay caoba. Por la parte directa de Chetumal a Espujil, Calakmul y Escárcega, se están conservando los pasos de la fauna, en parte de túneles menos de 20 metros con tierra. Se están haciendo conforme a los estudios de capacidad de carga. Ayer criticaron el segundo piso de Andrés Manuel López Obrador y también inventaron 1000 cosas. ¿En qué terminó la película? En que todos los gobiernos de todos los colores
empezar por los segundos pisos, con una diferencia, que el de la Ciudad de México fue gratuito y sin deuda, y los demás fue con costo, con peaje y con deuda. Es la misma historia. Entonces, los proyectos estratégicos son unos nuevos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡Qué barbaridad! Es que van a quitar el nuevo aeropuerto que va a ser el México del futuro. Señores, el único vaso regulador que tiene la Ciudad de México es el vaso de Texcoco, a donde se hace cada vez que llueve 16 lagunas. Y además, en la década de los 60, aquí hay muchos jóvenes, pero hay 2 que 3 del color de mi pelo, que se acordarán que decían los abuelos, vienen las ventiscas de febrero, las ventiscas de Texcoco, porque como buen lago también tenía su lugar de playa. Por eso, en el desarrollo estabilizador, hicieron el lago Nahuatl, que este nuevo aeropuerto pensaba poner la pista encontrada hacia el lago Nahuatl. Por eso, cuando despeguen ustedes de la Ciudad de México, vean cómo ya tenían seco casi el 40%. El vaso regulador no se toca y el piso firme está en más de 70 metros. ¿Por qué Martínez Domínguez en los 70s mandó hacer un estudio para el nuevo aeropuerto y salió en Tizayuca? ¿Por qué Vicente Fox mandó hacer el estudio? Y también, acuérdense que Tizayuca era siempre a donde hablaban las empresas internacionales. Ahí era el nuevo aeropuerto, ya sea la base militar ampliada, a donde el piso firme está a 5 metros. Por cierto, se encontraron 300 objetivos. Y se hizo el Museo del Mamut, se lo recomiendo, y el Museo de la Aviación, y el Museo del Ferrocarril, el olivo de la época presidencial. Entonces, el Tren Maya es un proyecto presidencial que se va a terminar a fin del próximo año. Va a ser sustentable, va a ser de carga, va a ser de pasajeros, también para ayudar a la población local. Va a tener 3 fines. Pero también empezamos a hacer, por ejemplo, el aeropuerto, ya se terminó. Es que no está lleno, es un fracaso, la torre de control está chueca, ya vamos a hacerle la competencia a Pisa en Italia. No es cierto. Es un aeropuerto de primer nivel. Es un aeropuerto que terminaremos el presente año con 100 operaciones al día, que tiene 3 pistas y se adquirió el terreno para una 4ª pista para a futuro tener área de ampliación. Entonces, hay proyectos de presidencia y proyectos que además se está consolidando lo existente. Imagínense, hace 49 años el territorio de Quintana Roo pasó a ser Estado libre y soberano. Y la única pista de aviación, que era el aeropuertito, pasa a Asia. Así permaneció 48 años. Había una sola salida, 25 sillas y una tiendita de sándwiches. Los invito a que vean el gran aeropuerto internacional de Chetumal. Pero también hace 110 años, Porfirio Díaz decía, tenemos que hacer el canal de Zaragoza para tener acceso al mar Caribe. De otra forma, habría que pasar por el país hermano que dice, y darle la vuelta y de pasadita ver la bella isla de San Pedro. Y volver otra vez al mismo punto, al primer punto mexicano de Xcalac. Se pierde casi 3 horas. Empezó hace 100 y tantos años el canal de Zaragoza. Ya estará concluido para el próximo año. Pero también en el 2004 se inició el aeropuerto de las Barrancas del Cobre, que va a beneficiar a Krill, a Bacopilas y Divisadero. Las Barrancas del Cobre son 4 veces más grandes que Cañón del Colorado, allá en Arizona. Entonces,
2004, para marzo o abril del año que entra, estaremos ya inaugurando el aeropuerto de las Barrancas del Cobre. Y así, poco a poco, aquí está el secretario de Turismo de Nayarit. En Nayarit, pues antes decían es que había mucho dinero para pueblos mágicos, tan había mucho dinero que en Mezcaltitán en el 2006 le quitaron el rango de pueblo mágico. Hoy luce renovado. La única diferencia es que ahora el turismo no construye, nada más construye Sedatu y construye la Secretaría de Infraestructura. Dice el presidente, antes construían 46 entes, pues es más fácil cuidar las 500 aulas que a 46. Así de fácil. Entonces nos ponemos todos de acuerdo y vamos sobre un solo fin. Les voy a poner un ejemplo de un eje de desarrollo turístico, ya que está aquí el secretario. Se está haciendo nuevo y ampliado de primer nivel el aeropuerto de Tepic. Después de 9 años se termina ya finalmente la autopista de Compostela, Pueblo Mágico, para la costa, Nuevo Nayarit. Se echa a andar prácticamente Mezcaltitán. Pero por el otro lado, el abandonado San Blas, a donde estaba la primera aduana del Galeón de Manila, hoy luce remodelado y va a surgir como pueblo mágico, con una nueva estación donde va a zarpar. Ya llegaron a México unos transbordadores de primer nivel para que zarpen ahí en las Marías, que será un gran atractivo. Los 750 pesos pasaron a otra prisión y el paraíso va a ser para disfrute del viajero nacional e internacional. De Mazatlán también va a salir otro crucero, de Puerto Vallarta también. Así que así es como se está diversificando la actividad en diferentes lugares. Por otra parte, nosotros los programas que por ley nos competen, llegamos y decimos, a ver, Ángeles Verdes, a ver, de las 500 unidades, 200 en el deshuesadero. No hay uniformes y la tecnología atrasada. El segundo programa más longevo de la administración pública por abajo del de fertilizantes casi desaparece. Entonces, nosotros no venimos a administrar inercias, venimos a renovar. Hoy ya cuentan con uniformes nuevos, muy bien diseñados. Empezamos a cambiar las patrullas y sobre todo creamos el Centro de Geointeligencia Satelital, donde pueden ustedes desde ese centro están viendo todas las patrullas a nivel nacional, en qué tiempo, qué estadística, cuándo hay accidentes, etc. Los invito a que bajen en las dos formas, Android y el otro, ya el programa Ángeles Verdes, y cuando requieran de apoyo, ahí se los darán de forma inmediata, porque contestará en el centro de inteligencia. Del programa más antiguo del sector, ahora es el gran orgullo de nuestro país porque atiende al turismo carretero. El turismo interno es fundamental. Tan solo en el 2019 se desplazaron 258 millones de turistas, de viajeros nacionales, aunque sean viajes repetitivos, de los cuales 110 millones hicieron uso de la hotelería y hubo una derrama, escúchenlo bien, de 140,000 millones de dólares. El turismo interno representa el 82% del gran poderío del turismo de este país. Por eso hay que cuidarlo. Ese es parte de lo que hemos hecho. Por ejemplo, de pueblos mágicos, empezamos ya con las pinturas. Ya terminamos Michoacán, terminamos Mezcaltitán. Ahí pasó algo, porque ya que lo terminamos pasó el ciclón y otra vez. Pero ahora en Mezcaltitán vamos a hacer un evento internacional. Es lo mismo que hicimos en la Secretaría de Turismo de la ciudad. ¿Cuál es el atractivo actual de la Ciudad de México? Porque ella es el segundo lugar de turistas hospedados en hotel de América Latina, en primer lugar, y segundo de turismo extranjero, después de Cancún. El carnaval de Día de Muertos. Ahora les confieso, el carnaval no fue de mí. Fue idea del director creativo de la película de Yesno. Y además, ellos conseguían un carnaval de Día de Muertos al entrar al Zócalo. Fue tan exitoso esos 14 minutos
todo el mundo felicitaba al secretario del Turismo Federal, al jefe de gobierno y a mí. ¿Cuándo es el segundo carnaval? ¿Cuándo es el siguiente? No existía. Entonces me dice que voy a hacer, ponte guapo y lo hacemos. Todo se puede hacer en la vida. Y ya lo ven que, salvo el que se canceló, sigue siendo un gran atractivo. Así le hicimos la semana antepasada en Sonora. Sonora tiene algo muy bonito, que estaba un producto increíble, desaprovechado, se llama la arena del desierto. Hicimos la carrera del desierto, que año con año se da. Así empezamos con innovación del producto. Esta semana haremos un gran evento en Mezcatitán, un gran evento allá en San Blas y en Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit. Y la siguiente semana haremos la carrera de mar a mar saliendo de La Paz para llegar a Todos Santos, Pueblo Mágico, con un gran evento musical. Y tenemos así poco a poco en cada lugar, y vamos a terminarlo porque vamos a acelerar el programa para el 2023. Todos los programas se van a concluir para el próximo año, para no dejar nada inconcluso. La siguiente, por favor. La siguiente. Otra, por favor. El tren bala, así está. El tren no es bala, va a correr 160 kilómetros, híbrido, no va a contaminar, se van a sentir muy orgullosos. Si esos pseudoambientalistas los mandáramos a Europa, no hubiera trenes en Europa. Si los mandáramos a China, no hubiera el tren bala de Pekín a Tíbet. Pero este es un gran proyecto que será muy reconocido en el ámbito internacional, y lo más importante, que va a favorecer a la población de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas. Esas son las estaciones. ¿Qué dije yo? Preservar la identidad histórica y cultural. Las estaciones no van a ser así de otro tipo más, conservando el toque mayo. Así serán las terminales de Perú. Entonces vamos a generar nuevos productos, pero fíjense ustedes, en cada estación vamos a tener bien hechos con sus baños mercado artesanal, porque vamos a ayudar a nuestra gente, a nuestros artesanos, que son las manos mágicas, que nunca hay que abandonar. Por ello, siempre estará presente en todo el proyecto que estamos realizando. Este es algo así similar de lo que como está quedando en las Islas Marías. Hay una arcada, obviamente dedicada a Mandela, que fue un símbolo de prisión, de prisionero político, y por ello a José Revueltas, Muros de Agua, tiene dedicado el Museo de Sitio, que está muy interesante en Islas Marías, que pronto lo verán ustedes. Ese es lo que decía, que está inclinado a la nueva torre de Pisa Mexicana. Es un mazo que en la noche se prende, y es el mazo de mando del guerrero azteca. Y esa fue la ceremonia de inauguración, y pues será, ahí ya tenemos el primer sistema digital. Lo vamos a poner en los 10 aeropuertos, que el próximo año para ello había que cambiar el artículo 35 de la ley de inmigración. Ya se logró cambiar y estamos trabajando para la digitalización de todo el sistema. Para nosotros es un orgullo. El secretario era presidente de los hoteleros. Cuando un día estábamos cenando y le dije, tú verás que Mezcatitán vuelve a ser pueblo mágico. Así estaban las calles, así como la reina a la izquierda, allá al lado derecho, y así quedó Mezcatitán. Y ahora va a ser un gran evento en donde verán ustedes cómo va a ser una enorme promoción en el ámbito internacional. Este es el sistema de inteligencia geosatelital que pusimos en marcha
blockchain. Con ello avanzamos 22 años de tecnología. Estaba totalmente abandonado el sistema y a partir de ahora ya tienen el centro de inteligencia. Y los uniformes en esta semana se habrán de terminar de hacer la entrega. A ver qué video hay aquí. Adelante con el video. y en el 14 en materia turística. En el 21, en el segundo lugar, y en el 9. Las potencias van a seguir creciendo, pero nosotros vamos a seguir creciendo en divisas, que es la meta de la actual administración. Traer menos con más y que se eleve el gasto per cápita para que haya mayor beneficio a la población. En inversión la siguiente extranjera se sigue creciendo, hay confianza en el país. Estamos en el 9º a nivel mundial y en turismo hemos roto la marca histórica. Y para concluir ahí les digo que el nuevo modelo turístico está encaminado hacia el bienestar de nuestros pueblos, el turismo como una herramienta de reconciliación social.
Y como veo a mucha gente, quiero darles un mensaje a la juventud. Para concluir, la juventud no puede ni debe ser un factor aislado, sino una parte activa de la comunidad, quizá la más importante, puesto que sus problemas son derivaciones lógicas de una etapa de la vida, pero ello no debe dar margen a indiferencias o a luchas de generaciones, sino a una actividad más intensa. Por lo pronto, les quiero decir que la anterior y la actual generación se necesitan mutuamente, ambas con igual derecho, porque cada una puede exponer sus juicios, demandar una de la otra su comprensión y solidaridad. Ambas deben de entender de que el mayor o menor número de años vividos es solamente una circunstancia cronológica, nunca una línea divisoria ni una distancia espiritual. Los ancianos, los hombres maduros, los jóvenes, los niños, todos, cual sea su edad, tenemos algo que aportar y formamos parte del pasado, el presente y el futuro de México, porque lo vivido y lo por vivir, la experiencia, pero también la promesa,